¿Qué tal? Muy buena tarde. En Acrópolis Multimedia los saludamos en su programa en blanco y negro. Esta tarde tenemos la presencia de un destacado y distinguido economista veracruzano, que es el doctor Bocardo Valle. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. El doctor Arturo Bocardo Valle es como ya les comenté, es un economista distinguido. Sí ha estado en la docencia, ha estado en la administración, obviamente universitaria, y bueno, pues es una persona muy distinguida. Él es un veracruzano destacado. Doctor Bocardo, muy buena tarde. ¿Usted en dónde nació? Pues esto de mi origen sí que me gusta contarlo. Pero antes de contestar directamente a la pregunta, yo quiero agradecer enormemente esta oportunidad de que podamos conversar, porque sí, si bien hemos tenido oportunidad de conversar y de conocernos de otras formas, hoy me parece que lo estamos haciendo en un ámbito maravilloso, claro, poniendo en funcionamiento a toda una estructura hermosa de esta Universidad de Jalapa que yo quiero y valoro tanto. Muchas gracias. Y sobre todo en este marco de blanco y negro, que creo que hoy nos queda muy bien por nuestros físicos también. Doctor, pues yo nazco en un lugar que no conozco, y eso siempre lo he considerado como una tragedia, primero, y segundo, como un objetivo que no he cumplido en mi vida todavía, y se ha dado por distintas circunstancias. Mi padre, el señor Abraham Bocardo, trabajaba en Petróleos Mexicanos. De hecho, él es jubilado de Petróleos Mexicanos, y les toca explorar toda la región del sur cuando Petróleos Mexicanos, digamos, empezaba con esos yacimientos, y le toca que lo mueven al distrito de Aguadulce, Veracruz. Entonces nacemos, un hermano mayor que tengo y yo, y a los 21 días de haber nacido, vuelven a cambiar a mi padre de ahí. Entonces, ahí está mi origen, o sea, realmente ahí nací, pero yo no me puedo considerar de un lugar que estuve 21 días y que el resto de mi vida lo he pasado por otros lados. Lo mueven dentro del mismo distrito del Plan, entiendo que se llamaba, y empezamos como una vida nómada junto a mis padres, ¿no? Entonces, paso un tiempo en Las Chuapas, Veracruz, también paso una pequeña estancia ahí de muy niño, que tengo recuerdos muy difusos también, pero parte de la familia se establece en esa zona, y posteriormente mi padre nos lleva a vivir a Villahermosa, Tabasco, por su trabajo, lo mueven también. Vivo otro tiempo en Tabasco, siembro amigos y pues un poco me enamoro de la cultura y de la gastronomía tabasqueña por unos 3 años más o menos, y ya posteriormente me establezco en el puerto de Veracruz, donde desarrollo digamos mi juventud y hasta la parte que llego a la universidad, y ya me vengo a Jalapa. Sacando cuentas en el diferencial de mi vida y nacimiento, pues tengo más años en Jalapa que en cualquier otro lado. Entonces, siempre la mayoría en Veracruz, pero ese es un poco el recuento de mi vida. Pero lo importante que es usted un veracruzano, como dije, distinguido, destacado, un intelectual de la economía. Gracias, doctor. ¿Tus primeros estudios los hizo en diversas ciudades? Sí, estuve en mi formación básica, mi formación primaria sobre todo, es donde recorro más escuelas. Esto de alguna manera fue favorable porque también voy haciendo más amigos. Algunos han desaparecido, pero tengo muchos amigos que sobreviven, que están todavía en mi acontecer diario. Y
por ahí de la preparatoria, más o menos, yo empiezo a visualizar qué voy a hacer con mi futuro. Siempre, para aquellas épocas, estaba la tentación de trabajar y Petróleos Mexicanos era, digamos, una instancia inmediata que encontraba uno trabajo, pero yo siempre le dije a mi padre que yo quería estudiar, que yo quería aprender cosas, siempre tuve esa inquietud y ese deseo de estudiar, y encuentro que la Facultad de Economía de Jalapa, pues digamos, ofrecía esa carrera que me llamaba tanto la atención, porque yo era un lector ávido siempre de las problemáticas sociales y siempre me veía involucrado en este tipo. Fui muy activo de estudiante. Y eso pues me hace tomar la decisión de venir a Jalapa y estudiar la economía. En la Universidad Veracruzana. En la Universidad Veracruzana. Sí. Qué bueno, pues posteriormente hizo usted posgrado, ¿no? Cursó posgrado. Sí, y fue una decisión que tomé porque uno de mis deseos cuando terminara, de hecho cuando estudiaba yo economía, yo siempre leía y avanzaba en los temas que íbamos viendo en las clases porque me fascinaba enseñarle a mis compañeros. Yo traía la vocación ahí de enseñar sin darme cuenta. O por lo menos sin notar la pedagogía natural. Exactamente, me encantaba hacerlo. Y cuando termino, quiero ser profesor de la Facultad de Economía. Recuerdo que le planteo a mi director que si me daba la oportunidad de enseñar, y me dijo, así como estás, aquí no puedes enseñar. Tienes que irte a hacer un posgrado, prepararte, porque aquí los profesores que formamos parte de esta planta docente están todos con un posgrado. Para mí fue, en aquellos tiempos no era tan común, doctor, hacer un posgrado, y entonces me aventuro a estudiar mi maestría en Economía Aplicada y elijo el Colegio de la Frontera Norte, una institución prestigiosa que está en Baja California, en Tijuana, y que esencialmente estudiaba los problemas de los migrantes, así nace. Pero ofrecen el programa de Economía Aplicada y pues enseguida me llama mucho la atención y me voy a estudiar mi maestría en Economía Aplicada. Al terminar, recuerdo, doctor, que apenas recibí mi título de maestro en Economía Aplicada, llamo a Jalapa, a la facultad, para ver si ya entonces me podían recibir como profesor. Y a la vez ya había yo sido contratado como asistente de investigación allá mismo en el colegio. Entonces eso para mí pues fue un privilegio, y tuve oportunidad de hacer una estancia en la Universidad de Calgary, en Canadá. Fue mi primera exposición, digamos, en una escuela del extranjero. Trabajo parte de mi tesis y eso a mí me fue dando pues una visión mucho más amplia, ¿verdad?, de lo que del rumbo que, digamos, yo quería seguir. Y al regresar de mi maestría, ahí juego, digamos, entre la administración pública y la parte de la docencia. Se me dan oportunidades de estar en dependencias, Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, estoy en Secretaría de Educación Pública, entonces pruebo, digamos, otros ámbitos, pero nunca dejé la docencia. Es decir, siempre pude, por fortuna, combinar esta docencia con los trabajos que tenía yo en la administración pública. Y bueno, posteriormente, ya dedicado exclusivamente como profesor, pues viene la oportunidad de estudiar mi doctorado en el extranjero también, en economía, doctor. ¿Y en dónde lo cursó? Hay una universidad de Florida que está en Gainesville. Es una ciudad, finalmente ya no puede referirse como pueblo, es bastante grande. Y la Universidad de Florida, doctor, es líder en aquel tiempo, pues estaba entre las 10 universidades
mejor ranqueadas en estudios de economía aplicada a la agricultura. Tenían, junto con la Universidad de Texas, alternaban en los liderazgos de estudios, de financiamiento, y yo mi línea de investigación un poco apuntaba hacia la pobreza, estaba trabajando con ciertos cultivos, veracruzanos particularmente, el café, la citricultura me apasionaba. Y entonces acá encuentro la oportunidad de estudiar, además en un estado de los Estados Unidos, en Florida, que es un estado predominantemente productor de naranja, y me toca la transición con el Tratado de Libre Comercio y sobre todo las restricciones al jugo de naranja mexicano, que estaba creciendo enormemente la industria. En esa coyuntura económica y social que se da, tomo la decisión de irme a estudiar mi doctorado a la Universidad de Florida, y pues allá estudio con gente renombrada y con gente que conocía la industria citrícola de manera extraordinaria, doctor. Pero siempre bajo el esquema de regresar a mi país. Nunca pensé nunca me planteé la idea, ni siquiera tuve la tentación de hacerlo. Siempre muy seguro de que debía volver a mi facultad. Yo tuve apoyo por la federación. En aquel tiempo había muchos apoyos para poder estudiar al extranjero. Y bueno, yo tuve esa oportunidad y siempre sabía que tenía que regresar a mi país. Entonces fueron 5 años de una extraordinaria experiencia, trabajando muy cercano con productores de jugo de naranja. Y trabajaba ya en... Realmente la beca a mí me permitía, doctor, tener una, libertad en prescindir de ocupar otras horas. Entonces me dediqué mucho a la investigación. Y desde luego viajé, estuve trabajando con varios países a los que iba y visitaba sus producciones, sobre todo de jugo de naranja, que fue el que me ocupó mucho tiempo. Y pues pude entender la industria juguera, sobre todo, no la citrícola en su totalidad, pero sí por lo menos la industria juguera, cómo se comportaba a nivel mundial entre los grandes competidores, Brasil, Estados Unidos y México, que en ese tiempo jugaba un papel preponderante en la industria juguera. Pues bien, ¿qué tiempo estuvo estudiando en el extranjero? El programa está contemplado para 5 años. Yo pude concluir mis estudios en 3 años y medio aproximadamente. Y el último año, doctor, que fueron 4 años y medio finalmente, fue exclusivo dedicado a mi tesis y estar investigando. Hice finalmente una propuesta para la industria mexicana del jugo. De alguna manera mi trabajo predecía la debacle que iba a ocurrir ahí, y bueno, no fue satisfactorio ver que se cumpliera el pronóstico, pero académicamente lo fue, porque finalmente mi tesis doctoral daba cuenta de cuál iba a ser el desenlace que tendría la industria mexicana. Claro. Evidentemente que habla usted más de 2 idiomas. Sí, doctor, tuve esa oportunidad. Le contaba que desde muy pequeño fui muy inquieto, y pues gracias a mi papá también, creo que tuvo siempre esa visión, y en ese tiempo nos puso en una escuela. Yo estudié en una escuela primaria, en una de las que estuve, que la educación era bilingüe. Era muy importante eso. Y no era fácil. No era fácil, pero bueno, cuando uno es joven, cuando es chiquillo, tiene una capacidad de absorción impresionante. Y eso a mí me enamoró el inglés, como
muchas otras cosas me llamaban la atención y digamos, le desarrollé una dedicación impresionante a tal grado que pudiera yo manejar ese idioma también. Y otra cosa, doctor, que es muy curioso, porque ahora que lo platico, gente más joven no comprende lo que digo, pero Veracruz, usted recordará, en el puerto era un lugar sumamente turístico. Sí. Viajaban caravanas de americanos y de otros países a Veracruz, y yo no perdía oportunidad de irme al malecón y de irme a todos esos lados para intercambiar monedas, timbres postales, y siempre interactué en esos tiempos ahí buscando practicar mi inglés todo el tiempo, doctor. Eso busqué siempre, ¿no? Y ya después regresa a la Universidad Veracruzana. Termino mi doctorado y yo ya estaba, digamos, laborando en la Universidad Veracruzana formalmente, y regreso y continúo ya mi trabajo como profesor, ya formalizo y me vuelvo un profesor de tiempo completo en la universidad. Y este tiempo coincide en mi llegada justamente cuando yo ingreso también a la Universidad de Jalapa. Estamos hablando de más de 20 años, sí, doctor, de que yo he estado también como docente, claro, compartiendo, ¿verdad?, mi tiempo y mis conocimientos con esta casa que me abrió las puertas. Es su casa. Muchas gracias, doctor. Así lo he sentido, sí, siempre con un ambiente muy abierto y de mucha amistad. Y eso, pues, ha orientado mi tarea, ciertamente en lo fundamental que es la enseñanza. O sea, ha sido mi pasión, cultivo eso, y pues finalmente me encanta lo que hago en mi trabajo, doctor. Aparte de ello, luego incursionó usted ya en las tareas de administración en la propia universidad. Sí, se me da la oportunidad primero de ser director de mi facultad, sí, cosa que realmente fue un honor haber sido elegido en aquel tiempo como director. Los procesos de elección ahí son elegidos por la comunidad y corroborados después por la máxima autoridad. En este caso era el rector, el doctor Raúl Arias Lobillo, que me designa pues como director de la facultad. Y en esos 6 años básicamente que fui, porque estaba por iniciar el segundo periodo, son periodos de 4 años, pues me toca vivir de todo. Ahí yo creo que fue, digamos, un alcance de mi madurez profesional, sí, porque los retos a los que se enfrenta uno, doctor, son impresionantes. Me toca un acontecimiento que yo no quisiera dejar de mencionar, que es en una presentación de un libro. Voy antes salgo al baño, doctor, y descubro un artefacto de una bomba en un baño. Sí. Y me acuerdo que tomo la decisión, sin consultar a nadie, de evacuar el edificio. Y esto movilizó al ejército, que fueron al edificio de la Facultad de Economía, la prensa y posteriormente el enlace con las autoridades. Pero mis decisiones al final creo que me valieron un reconocimiento, si no heroico, por lo menos un proceder, claro, que no está en ningún protocolo. No nos enseñan ese tipo de cosas, pero creo que mi decisión, pues sobre todo priorizando la vida humana y cancelar todos los eventos y todas las actividades y trastocando instancias sindicales y demás, doctor, creo que al final le dieron a mi trabajo ahí, a mi carrera que estaba desempeñando como director,
una perspectiva distinta, siento yo. Y posteriormente soy invitado por la entonces rectora, la doctora Sara Ladrón de Guevara, para colaborar con ella como director general del área académica. Económico-administrativa. Entonces, paso a ese lugar con los miedos naturales que supongo deben de sentirse y experimentarse por todo mundo que ocurre a esas tareas. Y ahí, doctor, desde luego conocí mejor la universidad, pone a prueba otras fibras sensibles de nuestra vida, de nuestra existencia, pero a mí por lo menos ha sido una de las mejores experiencias de mi vida el haber tratado con distintas áreas de la universidad, incluso que no conocía, y que pues me dio la oportunidad de impulsar acuerdos internacionales de doble titulación, me dio la oportunidad de lograr su vinculación con otras universidades, que era una experiencia que yo había recogido en el pasado, sí, pero que no había capitalizado y que yo pensaba que esto no iba a tener alguna utilidad en mi vida. Sin embargo, al final, doctor, creo que eso le dio una dimensión que hoy en día, pues a mí me deja muy satisfecho finalmente, porque se trabajó en beneficio de los estudiantes. Claro, una gran satisfacción. Eso, concretamente. ¿La cátedra que imparte solamente es en la Facultad de Economía? Sí, doctor. Toda mi carga académica, como nosotros le llamamos, está en la Facultad de Economía, y siempre desde inicios he tenido una orientación hacia la parte cuantitativa de la economía. Curiosamente, lo que me atrajo de la economía era esta parte sociológica que está más vinculada con los procesos económicos y sociales, pero el tiempo me fue perfilando hacia la parte cuantitativa, y hoy en día toda mi carga es en esa área de combinación de la estadística con la economía, que es el área de la econometría. Pues es importante, es muy interesante. ¿Y sus vínculos con otras universidades? Pues persisten. He tenido esa oportunidad que el doctorado, sobre todo en el doctorado, se dio, que tuve compañeros de diversas partes del mundo: Tailandia, China, Brasil, Inglaterra, países de África, y hasta hoy, doctor, conservo esas relaciones. Curiosamente, todos mis compañeros, o la gran mayoría de compañeras y compañeros que tuve en el doctorado, se volvieron académicos también. Se volcaron hacia la carrera académica y están en universidades muy prestigiosas. Entonces, nos seguimos manteniendo en contacto, seguimos desarrollando investigaciones conjuntas, foros conjuntos, y seguimos platicando, pues seguimos manteniendo esa amistad, y por fortuna ellos en sus propias universidades han logrado también desarrollos muy importantes ahí, y eso hoy permite que por ejemplo, tengamos acercamientos con esas universidades. ¿Northwestern? Por ejemplo, con la Northwestern, doctor, que es una universidad que hemos tenido una amistad muy grata con el doctor Marcus Jones, el rector de la universidad, llamado presidente allá, y que he tenido oportunidad de visitar 3 veces, he estado en la universidad, y que a partir del interés también que ha mostrado esta universidad de Northwestern State, que está en el estado de Luisiana, hoy en día tenemos, por fortuna, acuerdos firmados de colaboración académica, tanto en la Universidad Veracruzana, pero también hay que decirlo con mucho orgullo, aquí en nuestra Universidad de Jalapa, doctor. Lo que le agradecemos que usted nos contactó con el presidente de la Universidad de Western, el doctor John
Marcus Jones, Marcus. que es una extraordinaria persona y muy cercana a nuestra región, Sí. porque viene a visitar muy seguido a nuestra región de Jalapa, ¿verdad? Sí, de hecho, él ha dicho que una vez que se jubile y que se retire, que acabe su periodo rectoral en la Universidad Northwestern, se vendrá a radicar en el estado de Veracruz, en una región muy cercana de acá. Y esto aprovecho, doctor, porque tenemos más acuerdos en camino. O sea, no se trata de llenar una agenda de acuerdos que no tienen utilidad, acuerdos que nada más están firmados en el papel, por lo que tenemos que ser mesurados también en ese sentido. Pero tenemos otras universidades que acercar, porque no solamente hay estudiantes de habla que tienen facilidad con el habla inglesa, algunos tienen la limitante de solamente el español. Entonces también vamos a tener acuerdos con universidades que están en Latinoamérica, Colombia y Ecuador, doctor, que están también en el proceso de tener estos acuerdos que pues favorecerán a los estudiantes de esta casa de estudios, pero también a los profesores. No hay que olvidar que aquí los profesores también tienen la facilidad de un intercambio un papel muy importante y de formaciones alternativas. ¿No? Maestro, hay que seguirlo preparando, apoyándolo siempre. Siempre, doctor, siempre. Bien, y termina la función en la Universidad Veracruzana como director y como director del área económica administrativa. ¿Regresa? Sí, tomo un año sabático. Esa es una prestación que en la Universidad Veracruzana tenemos. Yo en 20 tantos años de servicio jamás había tomado un año sabático y consideré necesario, doctor, poner mis ideas en orden, apuntalando hacia pues la nueva vida que iba, nueva en cierto sentido. Sí. Tenía yo 10 años en la administración, digamos, académica, y regresar a las clases en ese momento lo consideré riesgoso más para los estudiantes que para mí. Y yo consideré que un año sabático era, digamos, lo más indicado en ese momento para poner de nuevo mis ideas en orden, actualizarme en lo que se estaba enseñando, porque ha evolucionado la enseñanza, caminó. Son distintas formas de, no solo de lo que está en los textos, sino las personalidades de los estudiantes también han cambiado. Claro. Y un poco ese año me sirvió para eso, doctor, y este febrero, hace apenas unos días, regresé a incorporarme como docente, ¿no? Y actualmente estoy nuevamente en mis tareas de docente y, por supuesto, sin dejar de lado en esas oportunidades que nos permite el tiempo, investigación. Qué bueno, ¿no? Usted está actualizado y de todo lo que es pues una materia tan importante que juega un papel muy importante en la economía. Sí, doctor. Ya en la vida práctica, ¿cuáles son las otras actividades que le gusta a usted llevar a cabo? Pues, doctor, siempre me ha llamado mucho la atención la parte de el campo. No solamente la parte de la producción agrícola como tal y la vinculación con los mercados, sino que siento un llamado siempre muy apremiante por parte de la población del campo. Es una población que siempre hemos considerado vulnerable y que de hecho lo es en una gran mayoría. Hay un problema distributivo, hay un problema de asignaciones todavía pendientes con esa capa de nuestra sociedad. Y en algún momento el campo mexicano fue un sector de nuestra economía y de nuestra sociedad
que fue muy importante. Hoy en día yo siento, doctor, que no se hace justicia con el campo, sí. Y entonces me sigue llamando mucho la atención. Esa Qué parte, en cuanto, de hecho he dicho que en mi jubilación una de las cosas que más quisiera hacer es tener una tierra, un pedazo de tierra donde yo pudiera dar rienda suelta a esa creatividad. Sé que es un trabajo duro y ya la vejez no me lo va a permitir, pero es algo que, digamos, como alternativa de mi vida siempre ha estado. Tengo otras pasiones, doctor, el deporte me fascina, soy un eterno jugador frustrado, me gusta la música, yo creo que alternativas tendré en mi vida, pero por ahora, sin duda, mis energías y digamos, mi mayor tiempo está en la enseñanza. Evidentemente, ¿tiene obra escrita? Sí, doctor, a lo largo de estos años, últimamente, desde luego que la parte administrativa, a mí, por lo menos, no me dejó mucho tiempo para esto, sí. Pero he estado escribiendo artículos, libros, publicando. Es algo que no he dejado de hacer, pues por lo menos no lo hago con la frecuencia que antes lo hacía. Ahora es una tarea que debo de retomar, pero me gusta explorar en muchos temas, doctor, básicamente en estas cuestiones del crecimiento económico, la pobreza, son los temas donde yo he estado trabajando. ¿Puede mencionar el título de la obra? ¿Cómo no, que doctor? escribió? Tengo un libro del que me gustaría, he participado en otros, pero hay un libro que se llama Crecimiento y Desarrollo en México, que desde mi perspectiva es de los más recientes, y este libro aborda precisamente estos problemas del crecimiento económico que hoy en día está tan cuestionado, si deberíamos de seguir con este indicador económico, y sin duda yo soy un defensor hasta la fecha de él, y expongo también a través de distintos capítulos la necesidad de rescatar el crecimiento económico desde la perspectiva que lo medimos los economistas. Vamos a un corte que es breve y regresamos. Acrópolis Multimedios de nuestra Universidad de Jalapa y el señor rector Carlos García Méndez, un servidor, conductor y director del programa Abogado en tu Casa, asesoría jurídica gratuita. Los invitamos para que nos acompañen todos los jueves de 17 a 18 horas, en las que tratamos temas eminentemente jurídicos para disipar todas las dudas que ustedes tengan de carácter legal. Las actividades académicas presenciales dentro del campus se llevarán a cabo considerando las estrictas medidas de higiene que socialmente se han venido atendiendo. Verificación de temperatura durante el ingreso, lavado de manos y aplicación de gel, uso de cubrebocas nariz, el cual debe mantenerse durante todo el tiempo que permanezcas en los espacios de la universidad. Dentro de la universidad, mantener la distancia recomendada e indicada en todos los espacios. Evitar en los espacios comunes como pasillos, baños, salas, cafetería y áreas de convivencia la aglomeración de personas y el no cuidado de la sana distancia. Evitar el saludo de mano y con abrazos. En el caso de ser necesario, aplicar el estornudo y expectoración de etiqueta. Evitar las visitas interaulas y espacios de atención a estudiantes y administrativos. Atender de manera puntual los horarios de entrada y salida. Mantener los procedimientos de higiene y desinfección de los espacios de trabajo académico. Mantener ventanas y puertas de aulas abiertas para favorecer la ventilación. Estamos preparados y listos para seguir cuidando tu salud y la de tu familia, y sin duda, para mantener la continuidad académica con calidad, con la convicción de directivos y profesores que tu aprendizaje y formación profesional es nuestra prioridad.
Estamos de regreso, esto es el programa, su programa En Blanco y Negro. Estamos en una entrevista con un distinguido personaje veracruzano, un gran economista, que es el doctor Bocardo Valle. El doctor Arturo Bocardo Valle siempre se ha distinguido por ser una persona muy cordial, muy atenta y evidentemente muy estudioso y muy prolijo en todo lo que él hace. Doctor, ¿la política no ha incursionado? No, he tenido ofertas, he tenido llamados para inscribirme en la participación política a través de partidos y de manera independiente. He tenido esos ofrecimientos. Pero no lo han inquietado, dice. Quizá no lo suficiente, pero más que nada, doctor, yo diría que nunca me he sentido capaz de hacerlo. Soy un crítico de la política, un lector, y siempre estoy, digamos, al día en las noticias y siempre razonando de manera lógica todo lo que se ejerce como política en nuestro país a lo largo de la historia, de distintos tiempos. Y tengo una postura, me parece definida. No he jugado nunca con esa parte, digamos, de mis ideologías, o mi ideología concretamente, pero quizá es más el temor a cometer errores por ignorancia, por ser un apasionado y querer resolver las cosas quizá que no estarían a mi alcance y no saber distinguir qué tanto es posible. Doctor. Pero no cierro el baúl de las posibilidades tampoco. ¿Qué personaje es el que a usted le ha llamado la atención, lo distingue para, pues, no imitar, pero sí hacer cosas como él? Pues a mí definitivamente me ha gustado mucho, es un estratega ciertamente de guerra, pero Napoleón Bonaparte, doctor, definitivamente su vida, hizo, no. Claro, o sea, realmente a mí me pareció en su época una persona fuera de serie, una persona extraordinaria, que supo responder a las problemáticas y sobre todo enfrentar a sus enemigos de una manera hasta artística, podríamos decir. Napoleón es el primero también que hace señalamientos de la prensa, de cómo manejarse ante el escrutinio público, de tal suerte que más allá de un estratega bélico de guerra, a mí me parece que Napoleón era un personaje de una visión política extraordinaria y que estableció muchos principios que hoy en día incluso rigen a esa nación que es muy poderosa hasta Doctor, la fecha. ¿cuáles son las obras escritas que más le han llamado la atención? Sin duda el Quijote, doctor. Esa obra hasta la fecha, cuando tengo oportunidad de leer una parte de ella, la disfruto, la lectura. Yo no podría decir que la comprendo totalmente, pero digamos los personajes emanados de ahí desde muy joven, esas figuras emblemáticas se convirtieron en un llamado para mí de imaginar cómo redactar esas andanzas y darnos un cuadro. Pero le voy a decir otra cosa, que es Gabriel García Márquez, un escritor colombiano, fallecido ya lamentablemente, que me parece que es el único autor que he leído todas sus obras completas. No creo que si hay alguien que hizo una sola y me tocó leerlo, puedo decir también que leí. Pero de Gabriel García Márquez siempre busqué sus lecturas, porque la forma en que describía esos escenarios latinoamericanos, pues me hacían imaginar estar en esos lugares en aquel momento, en aquellos tiempos que yo no conocía más allá del horizonte de mi casa, doctor. Doctor,
¿qué le diría a los jóvenes, no tan solo a los estudiantes, a todos los jóvenes de nuestro país? Pues es una gran oportunidad que me da para a mi experiencia, a mi edad. Yo tengo hijos que son jóvenes, entonces aplica para ellos también, por supuesto. Me parece el primer mensaje entre tres que quisiera señalar es cómo abstenerse de la violencia, doctor. Estamos padeciendo un mundo sumamente violento, un mundo sumamente confuso. Respondemos con extrema violencia a muchas situaciones, no solamente la que vemos marcada con armas y el narcotráfico, sino que me parece que somos violentos incluso en muchas reacciones cotidianas. ¿Cómo lidiar con esto? Quizá buscando un mundo más empático, un entorno más empático, ser más tolerantes, pero sobre todo más respetuosos entre nosotros. Yo creo que eso sería fundamental que lo pudiéramos lograr en las juventudes que están presentes y en las que vienen, doctor. El deterioro, que hoy lo vemos de una manera cotidiana, pero la violencia es un serio problema. Doctor, un mensaje para todos los mexicanos. Yo creo que los mexicanos debemos de estar siempre sabidos de nuestra realidad, de lo que vivimos. Y la forma en que no debemos dejarnos engañar es a través de la lectura, a través de la comunicación. Hay muchos medios, no sabemos distinguir cuál dice la mentira y cuál dice la verdad, entonces yo creo que hay que leer dos y formarse un criterio propio. Bien, pues es un placer estar con nuestro entrevistado. Es para nosotros que él esté aquí, pues nos da una gran emoción, porque es una gran persona, es un excelente catedrático y un mejor economista. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros en su programa Blanco y Negro, y esperemos que en otra ocasión estemos aquí presentes, y un día lo vamos a invitar también al programa de Noche de Debate. Ahí encantado tratamos muchos temas y sobre todo de actualidad. Muy bien, pues lo que pasó ayer, hoy lo comentamos. Un gusto poder saludar a nuestro auditorio. Doctor, muchas gracias, doctor, por esta oportunidad. El doctor Arturo Bocardo Valle fue nuestro entrevistado el día de hoy. Muchas gracias a todo el equipo de Acrópolis Multimedios.